Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de 14 toneladas. Yo soy Luciana Alter, Gabriel Solano y hoy tenemos a Santiago Núñez que nos va a estar acompañando por un tiempo. Venimos con cambios en el staff. Sí, la próxima toneladas. No vengo yo, no. aviso porque acá todo el mundo se pira. Pues está bueno eso para despistar. Está bueno para despistar, por ahora igual, Gabriel, Sí. necesitamos un poco de estabilidad, no te vayas. Sí, estamos despistando al Mossad. Claro, sí. Que dijimos, le mandamos a Pablo a la flotilla, el Mossad se puso nervioso. Claro, La mandamos a Juli de vacaciones. de vacaciones, claro. Claro. Para que Sí. Para recargue fuerza. desconcertar, porque piensan que por ahí las Sí. troscas, los troscos no tenemos vacaciones. Así que bueno. Aparte, igual lo pueden ver, no hace falta mucho trabajo de inteligencia, ¿no? Así que Bueno, ¿cómo están hoy? Yo estoy muy contenta porque vino el frío finalmente, ¿Y eso por qué te atrae? porque me gusta mucho el frío. Odio el calor, Bueno. amo el frío. Ok, es Bueno. una definición. Igual no depende de mí, subjetiva. o sea, la gente a veces me insulta cuando hace frío, me escribe porque sabe que amo el frío, pero A mí no no, depende pero de mí. me molestaba mucho como los días anteriores, en donde no sabía si hacía ¿Qué frío o ponerte? calor, no sabía si había que llevar campera, ¿no? sí, a mí me gusta más el verano, pero no me gustaría vivir en un país que sea siempre a misma temperatura. Ah, ok, está bien. O Te gustan sea, las estaciones. Ella ha cambiado un poquito, sí, Claro, sí. porteño de ley, está bien. Sí, nos gustan las cambiar es estaciones. importante. Bueno, vemos un poquito. La ¿Qué semana tenemos pasada hoy? pasaron. Sí, ¿qué tenemos hoy? Y vamos primero, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos, bueno, el editorial que va a hablar Gabriel sobre el 1 de mayo. Tenemos un informe que preparó Santi, su primer informe, sobre Dante Gebel, este personaje que se la pasó toda la semana en todos los canales de Faltó televisión. acá. ¿Qué Diciendo, quería acá? no sé, Claro. Estuvo en todos los programas diciendo, menos acá. no sea cosas. Hubo gestiones de los productores, pero no. No quiso venir. No quiso venir, no le aceptó. pareció adecuado. Sí. Y después yo voy a hacer un informecito sobre Peter Thiel, que está ahora en Argentina, que está muy involucrado con cómo se está llevando adelante la guerra en este momento, con el tema de Israel, Medio Oriente, etc. Así que eso. Pero no dijimos qué pasó. No dijimos todavía qué pasó, exacto, porque yo iba a decir qué pasó y me empezaste a hablar de qué tenemos para hoy. Bueno. Bueno, ¿qué pasó? Tuvimos... Volvé, Juli, te perdonamos. La gente igual, he tenido comentarios que se divierten de que nos peleemos. Bueno. Está bien, te ponen los puntos. Sí, Está sí. Picantearlo un poquito, Solano, sí. Tengo enemigos acá adentro. Bueno, el sábado tuvimos una marcha muy importante por la ley de glaciares, que también estuvo un poco ligada al tema universitario, que eso meto un poco para adelante, porque toda esta semana hay paro nacional universitario, para GDUA, por supuesto, para las dos CONADUs, que son las asociaciones gremiales docentes a nivel nacional, y todo esto también en preparación, que el 12 de mayo, lo vamos a ver mejor más adelante, pero el 12 de mayo la idea es que haya una nueva marcha nacional universitaria, pidiendo obviamente que se cumpla la ley de financiamiento universitario, que es esta ley que el gobierno va más de 1.200 días, creo, sin cumplir. Sí, el gobierno solamente, por supuesto no hay paritaria nacional hoy en la Argentina, en la universidad, el gobierno simplemente anunció o dejó entrever que el mes que viene va a aumentar 1,7% el salario. Recordemos, la última inflación fue de 3,4, si no me equivoco. 3,4 la del INDEC y 3,7 la que no le deja medir al INDEC. Sin ningún tipo de discusión, así que bueno, los docentes y los no docentes también, más allá de las diferentes federaciones, están pidiendo lucha y bueno, eso va a tener su lugar esta semana. Bien, ¿qué más tuvimos la semana pasada? Tuvimos lo de los periodistas. Fue la denuncia de los periodistas de que no lo dejan ingresar a los periodistas acreditados a la Casa Rosada, que no lo dejan entrar a la Casa Rosada, valiéndose una excusa. Sí, ridícula, De un que periodista de TN, ¿no? Claro, en un programa de TN, Sí. Geuna. grabaron en un pasillo de la Casa Sí, con unos Rosada. anteojos, con unas cámaras. Sí, Una pedorrada. que lo que dicen todos los periodistas es que no es nada que. Y no. entonces el gobierno dice que esto puso en juego la seguridad nacional Sí. y que la Casa Militar no dejó una... Es un gobierno que está medio en la clandestinidad. Porque pasó un gobierno que hacía conferencia de prensa con Adorni todos los días hablando de boludeces, y ahora, como no pueden dar una conferencia de prensa porque te van a preguntar cosas que ellos no pueden responder, deciden cerrar la sala de prensa de... Sí, ayer escuché hasta a Jonathan Viale diciendo, sincerémonos, que es la persona menos sincera del mundo, pero dejando, sincerémonos, ¿qué estaríamos diciendo si esto hubiera pasado en un gobierno peronista o en el gobierno de Cristina? ¿No? Como... Es un amedrentamiento también. Pero es
es una escalada más también de una práctica que viene llevando el gobierno. Sí, también es un poco a la defensiva, más que una medida. Sí, lo que pasa es que en un momento capaz que le daba resultado. Por ejemplo, la campaña esta que no digamos lo suficiente. A los periodistas, capaz que en un momento, cuando te va bien, cae bien, y cuando te va mal, empieza la gente a parar un poquito. Claro. Porque vos no querés la conferencia de prensa porque te van a preguntar a Dorni por esto, por los viajes, por la casa, por el departamento, por la inflación. Entonces, no creo que sea lo más conveniente. Pero si es que se equivocan, hay que dejarlos que se equivoquen. Bien. Antes de pasar a... Hay una marcha, acá nos apunta Iván, el miércoles fue, de todo lo que es el movimiento por la discapacidad, que fue una marcha importante al Ministerio de Salud, donde también está el reclamo de que se cumpla la ley. Exacto. El gobierno no cumple muchas leyes. Si no cumple la ley de financiamiento universitario, pero del mismo modo tampoco cumple la de emergencia pediátrica, que no es solo el Garrahan, es más amplio que el Garrahan, y no cumple también la ley de la discapacidad. Y fue con los jubilados. Esa fue una marcha importante ahí en el Ministerio de Salud, ante Lugones, que también habría que echarlo. O sea, acá hay que echar a mucha gente, de Milei para abajo, a todos. O sea, no dejaríamos a nadie. Y fue una marcha que teníamos su apoyo. No hay que dejar entrar a Milei a la Casa Rosada. Sería como... Bueno, nosotros planteamos un juicio político. Nosotros contamos fuera Milei. Fuera Milei, un juicio político. Pero aparte del juicio político, es muy claro. El tipo no cumple las leyes. No cumple fallos judiciales. Es decir, todo el mundo que se reclama republicano debería, en su republicanismo, impulsar un juicio político. Y el tema del juicio político, ojo, porque se pelearon tanto por poner a Lemoyne en la comisión, porque no es que la oposición hoy quiere un juicio político, no lo quiere, pero mañana podría, si las cosas cambian un poco, derivar en eso, ¿no? Claro. Entonces es una pelea. Nosotros hemos planteado en el Congreso un juicio político, no solo por la corrupción, sino también por el incumplimiento de todos estos reclamos populares que cobraron la forma de ley. Porque no son leyes cualquiera, son leyes que se consiguieron con grandes reclamos, con grandes luchas, marchas. Sí, además, obviamente, lo que decía es republicanismo, pero ellos hicieron, para llegar al gobierno, entre sus campañas, o me acuerdo apenas asumieron con lo del protocolo antipiquetes, la ley hay que cumplirla, la ley está para cumplirla, ¿no? Aparece siempre como esta idea de la ley para cumplirla, como una idea derechista y represiva, y bueno, pero esto también es la ley. Y una ley refrendada por el Congreso. El que las hace las paga, bueno, claro, les toca pagar, es así. Sí, entonces está. Ya antes de pasar, porque estábamos charlando si tocábamos en un minuto las elecciones. Sí, eso. Entonces, como no nos fue bien, es malo no tocarlo. Es decir, es como... Claro, queda feo. Le fue bien a nuestros más grandes enemigos, vamos a decirlo así, en la universidad. Claro, sí, entonces nuestros adversarios, enemigos. Yo diría más adversarios que enemigos, porque serían enemigos en otra situación. ¿A qué te referís con eso? Claro, viste, adversario y enemigo es un lenguaje que puede ser la misma persona con el mismo planteo, pero depende de las circunstancias. Momento. Claro, si hay una guerra civil es tu enemigo. Ok, está bien. Porque bueno, lo matás o te mata, digamos. Sí. Okay. En tanto hoy usaría más adversarios, pero son nuestros adversarios y futuros enemigos. Dicho de ese modo, que le fue bien a los radicales, con sus bloques peronistas más aliados. Y de izquierda no, pero ha habido un debate que tenemos que profundizar sobre el balance, porque hay algunos que salieron a decir, bueno, esto demuestra una enorme tendencia conservadora en las elecciones universitarias. Recién con Santi teníamos un pequeño intercambio, mientras hablábamos de Chacho Codet, le metimos un poco de política también. ¿Estás contento, Gabriel, que viene un futbolero al programa? Sí, y Núñez. Entonces, River es del Bajo Belgrano igual, pero después lo charlamos, no pasa nada. Pero es una elección complicada porque el aparato universitario que gana las elecciones por mucha diferencia, amplia mayoría, sí, conquista muchos centros, es a la vez el aparato que en sus términos, con sus intereses, con su metodología, choca con Milei en determinadas cuestiones, y era que convoca la marcha del 12, porque la marcha del 12 la convoca el CIN. Antes que se surque del Consejo de Rectores. Sí, la que convocó en su momento también a la marcha. Y la que convocó las otras dos marchas también fueron ellos. Entonces, y seguramente la marcha del 12 va a ser muy importante. Entonces, los que se pasan de rosca, desconociendo esta contradicción, porque no es que no son ganan otros adversarios, es así, que son el aparato universitario ajustador, pero a la vez que tiene un choque con Milei. Por eso la marcha del 12 va a ser muy masiva. Porque si fuese una cosa realmente conservadora, la marcha del 12 ni existiría. No lo llamarían una marcha. Claro. Sí. Entonces, y con eso pareciera que prima algo así como una comunidad universitaria. Que tiene un enfrentamiento con el gobierno, porque lo tiene, pero bueno, lógicamente a nuestro entender
ese enfrentamiento no tiene resultados, en parte porque buena parte de ese entramado universitario pacta con Milei. Eso es lo que fuimos a denunciar y bueno, es cierto, no tiene muchos votos, pero bueno, es algo que nosotros, es una bandera que vamos a llevar a la marcha del 12 y que vamos a llevar a todas las universidades. Y bueno, más allá de eso, un saludo a todos los compañeros del UJS, de todas las facultades, que me tocó verlo en vivo, en donde estuve. Se mataron peleando votos, se mataron denunciando lo que había que denunciar. Así que bueno, un saludo a todos y a todas. Que hay un hecho que pasó relativamente desapercibido, pero quiero agregar. Había una marcha de Ademis el otro día, que yo pasé, pues me pidió que pasara un ratito, bueno, uno tiene una agenda, va acá, va allá, viste, corres un poco. Creo, a vos estabas en la marcha de Ademis. Sí, la marcha de estuvimos Antorchas. juntos. Y de repente cayó una banda de pibes del Pellegrini. Sí. Eran como 500. Eran un montón, sí. Era un montón. ¿Qué? Los Pellegrini son bastante quilomberos, los de Buenos Aires también. Eso no llamaría la atención. ¿Qué es lo que llamó la atención? El papel de los padres. Los padres estaban a la cabeza de la marcha. Y había habido una movida de rectorado, por eso es importante lo de la comunidad universitaria que dice Santi, contra el paro en el Buenos Aires y en el Pellegrini. Y la amenaza de sanciones y descuentos en los días de paro. Y sale un chat, me cuentan los padres que estaban ahí, algunos me vinieron a hablar, de 500 padres y madres del Pellegrini. 500. ¿Cuánta gente estudia vos? Son 1500. Muchos, o sea, está hablando un tercio. Un tercio de los... Entonces se arma un debate de padres y madres contra el paro y la masa de los 500 sale a favor del paro y no solamente eso, sino que convoca un abrazo. Y el abrazo es masivo y con el abrazo, como había una marcha de Ademi, ¿dónde vamos? Ahora, Claro. vamos a la marcha que hay de Ademi. Sigamos. Que era otro reclamo, porque Ademi le reclama a Jorge Macri. Ujú. Y esto es un Es un reclamo universitario preuniversitario, nacional, ¿no? Entonces aprovecharon una marcha que existía y fue una banda. Quiere decir que ahí la comunidad universitaria se rompió, Sí. porque fue contra el aparato universitario, que convoca la marcha del 12 y quiere sancionar a los que van al paro. Entonces, bueno, hay tensiones. Esas cosas son importantes también destacarlos porque no es que dominan todo, ¿no? Sí, Pero totalmente. Bueno, dos cosas cortitas antes de pasar a la editorial. Primero, comentar que hubo todo esto de las amenazas de tiroteos en las escuelas. Hay una nota muy interesante en Prensa Obrera, escrita por Miguel Ibusic y Amanda Martín de Ademis. Y con esto aprovecho para pedir que se suscriban. Obviamente, el aporte a Prensa Obrera es para programas como este, los otros programas de streaming y todas las notas que salen en Prensa Obrera. Es un debate muy interesante sobre, que no vamos a tener, pero es un debate interesante sobre qué es lo que hay que hacer Está a punto de suscribirse Chacho Coudet. con esto. Lo tiro acá. Digo, a punto de suscribirse. Bueno, espero que se suscriba por más de 10.000, Chacho Coudet. Anda Que es el 145. mínimo. Anda Bueno, 147. vamos a andar viendo, claro, vamos a andar mirando. Bueno, y última cosa antes de pasar a la editorial, un saludo a nuestro compañero Isra, de Sí. acá de la guardia local nuestro del PO, que tuvo un accidente con la bici, que bueno, tiene varias fracturas y le mandamos mucho abrazo y una pronta recuperación. Como está en la casa, puede ver el programa. Puede ver el programa, puede mandar mensajitos para que la gente se suscriba. Así que bueno, sin Fuerza, más. Isra. ¿Puedo trasladar algo a la mesa antes de la editorial? Sí, Cortito. claro, dale, presentamos el Tengo editorial. un desafío para Solano si es que se la banca. Yo creo que sí. Me dirás vos igualmente. Yo tengo un desafío. Es un juego bastante habitual, pero que en este caso va a tomar forma en tu editorial. Te desafío a que digas 3 palabras puntuales en la editorial, vos la podés meter como se te cante, A ver. pero esas 3 palabras tienen que estar. ¿Te la bancás? Tenés que decir que sí antes que Sí, digas las sí, palabras, sí, si no. sí, Sí, claro, claro. ¿Sí? Bueno, podemos hacerlo habitualmente. Otro día podés traer 3 Dale, palabras dale. vos. Yo inventé 3 en el subte recién cuando vine. A ver. Fusil. Ese es fácil. Naranja. Y Chacho Coudet. Así. Vía libre absoluta. Fusil era más fácil. Vía libre Yo absoluta. pensé que iba a hacer cosas democratizantes. No. Bueno, Bueno, con este me la desafío. complicó, con ¿verdad? este- Aparte porque yo soy medio de improvisar. No, yo he visto igual otras veces has traído cosas. Bueno. Algo. Impreso con, Pero con, bueno, esto con me impresora. esto me Te- obliga a... Te agarré de sorpresa. Podemos, si no, ir Sí, esto mejorándolo. estuvo muy poco armado, lo cual hace. Con 2 de 3 estamos. Dos de tres Sí. estamos. Bueno, con este desafío planteado por Santi, Gabriel, te dejamos la palabra Puedo hacer para la trampa. editorial. Puedo hacer trampa diciendo, me han pedido en esta editorial No. cable de fusil, naranja y Chacho Coudet. Eso no vale. Bueno, vamos al tema. Dale. El 1 de mayo. El 1 de mayo es una jornada siempre fundamental para el Partido Obrero y en general para la clase obrera a nivel internacional. Si uno registra históricamente el 1 de mayo en Argentina y en el mundo,
es un indicador del grado que ha alcanzado los trabajadores, la clase obrera, en su independencia de clase, en su organización independiente y en la relación de fuerza que estableció contra la clase capitalista. Tiene ese valor histórico. En Argentina en particular, la burguesía fue oscilando en los 1 de mayo. Inicialmente había declarado la guerra al 1 de mayo. Incluso llevó adelante políticas represivas, como acá pide Santi, hasta utilizó el fusil contra el 1 de mayo. Hubo un gran 1 de mayo de 1909, conocido como la Semana Roja, en la cual los fusilamientos fueron realmente impresionantes. Y esto tiene que ver con que la clase capitalista argentina quería doblegar por la fuerza a los trabajadores. Posteriormente, la política se fue modificando y, como ocurrió en muchos lugares del mundo, pero en Argentina en particular, fue una característica de Argentina, estuvo el intento de estatizar los 1 de mayo. Y eso con el peronismo cobró forma más directa, porque los 1 de mayo hablaba el presidente de la Nación y los trabajadores tenían que ir a la Plaza de Mayo a escuchar al presidente de la Nación. Así que pasamos de la represión de la burguesía a los 1 de mayo a su estatización por parte de un Estado y de un gobierno peronista. Este hecho fue modificando las condiciones de lucha de los trabajadores, pero tuvo momentos de crisis muy fuertes. Quizá el más importante de la historia de Argentina fue en el año 1974, cuando se produce la crisis de un 1 de mayo con Perón como presidente. Y como tantas veces, cuando Perón era presidente, se producía un acto del 1 de mayo en el cual hablaba el presidente de la Nación, pero en ese caso la juventud peronista, especialmente la juventud peronista, después de lo que había sido el golpe de Perón contra el gobierno de Campa, de lo que había sido la masacre de Ezeiza, de lo que había sido el pacto social de Perón contra los trabajadores, del endurecimiento de la legislación represiva, antihuelga, que se hace en Argentina, se produce un choque y la juventud peronista se va de la Plaza de Mayo en 1974. Y se puede decir que después de ese hecho, el peronismo va a perder esa característica que lo había caracterizado en sus inicios, y por lo tanto deja de hacer actos de los 1 de mayo en la Plaza de Mayo. Y con varios años después, especialmente a partir de la formación del Frente de Izquierda, va a ocurrir un hecho en Argentina que es importante, que tiene un valor estratégico, que es que los 1 de mayo en la Plaza de Mayo lo convoca la izquierda, y especialmente el Frente de Izquierda. Si uno ve de 2011 para acá, la mayoría de estos años, ha habido actos del Frente de Izquierda en Plaza de Mayo. Y en algunos casos que no los hubo, fue el Frente de Izquierda quien articuló 1 de mayo de Frente Único, convocando a sectores de lucha, convocando a movimientos que están peleando, a sectores huelguísticos, pero fueron siempre articulados por la izquierda, poniendo de manifiesto a sectores de la clase obrera que estaban en lucha en ese momento. Eso fue, digamos, los propósitos que se fueron desarrollando, y el Frente de Izquierda jugó un papel importante. En Argentina, en estas condiciones, nosotros dijimos, tiene que pasar lo mismo. El Frente de Izquierda tiene que tomar la iniciativa y tiene que hacer un gran acto en Plaza de Mayo el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores. ¿Con qué planteos estratégicos? Bueno, por un lado, dando cuenta de la crisis que está enfrentando el gobierno de Javier Milei. Es una crisis muy clara, muy nítida, la registra todo el periodismo argentino, no hay encuestas de opinión que de una u otra manera, con diferencias entre sí, pero todas de manera unánime, registran un retroceso de la consideración popular del gobierno. Y también se tiene en cuenta que el gobierno está llegando a un impasse en su política económica, y eso se prueba en el aumento de la inflación, que ha sido realmente significativo, especialmente en el último mes, la caída del consumo popular, se acaba de conocer un índice del INDEC que es realmente lapidario, la crisis industrial que enfrenta Argentina, también muy fuerte. En los últimos meses esto se ha ido agudizando y ha llevado también a choques entre el gobierno y la clase capitalista, especialmente sectores de la burguesía argentina como Pablo Roca, como Madre Quintanilla. Es decir, un gobierno de Milei que parecía cuando ganó las elecciones de octubre pasado que tenía el campo libre para su reelección, y que pocos meses después enfrenta su peor momento. Entonces es fundamental en este cuadro que la izquierda tome una posición independiente, porque además, y esto también hay que registrarlo, que cuando el gobierno empieza a retroceder tanto en la consideración pública, es decir, entre los sectores populares, como también en su apoyo a la clase capitalista, aparece dentro de la propia burguesía maniobras políticas para tratar de armar una alternativa al gobierno de Milei.
Y uno ve, por ejemplo, las reuniones de Pablo Roca con Macri. Aparece también las reuniones de ex-macristas. Y digo ex-macristas, y ahí me animo a poner un signo de interrogación si son tan ex o no, como Emilio Monzó, como Mazot, que lo va a ver a Kicillof para armar una alternativa de ese tipo. Y en el peronismo, que había salido derrotado en las elecciones de octubre pasado, y muchos decían el peronismo no va a levantarse rápidamente, en tanto la burguesía busca una alternativa, también el peronismo dice podemos ser la expresión en las próximas elecciones de los Pablo Roca, de los Madanes Quintanilla, de los que quieren una devaluación monetaria. Y hay una presión sobre la izquierda, una presión importante sobre la izquierda, que se arma un frente anti-Milei con la participación de la izquierda y que lleve del peronismo a los partidos que integramos el frente de izquierda. De ahí aparecen en algunas redes sociales campañas para que haya una fórmula única, Kicillof, Miriam Bregman y cosas por el estilo. Entonces, frente a este hecho, nos parece fundamental que la izquierda adopte una posición de fuerza, levante sus propias tribunas, levante sus propias banderas y establezca cuál es su salida a esta crisis, que no es solamente nacional, es un problema de tipo internacional. Y aparte el 1 de mayo por definición es internacional, porque es el Día Internacional de los Trabajadores. Pero en Argentina, especialmente en el último periodo, la vinculación entre la situación nacional e internacional ha quedado muy clara para todo el pueblo de nuestro país. O no ha sido claro, por ejemplo, que Milei pudo pasar de la derrota de septiembre en la provincia de Buenos Aires al triunfo nacional en octubre gracias a la participación de un rescate directo de Donald Trump. Esto ha quedado clarísimo. Entonces todo el mundo ve que sin Trump en Estados Unidos, ya Milei empieza a flaquear en Argentina. Y en Estados Unidos, cuando uno ve lo que está pasando, lo que surge justamente en Estados Unidos es que hay un movimiento de repudio a Trump muy importante y que la guerra a la cual se ha embarcado Trump, que es una guerra de fondo del imperialismo, no es un problema de un Trump desbocado, de un loco suelto, de una persona que no sigue los lineamientos generales del imperialismo norteamericano, sino que Trump lo que está haciendo es lo que en su momento hizo Biden, pero redoblado. Y encuentra sus límites y encuentra sus choques internos en Estados Unidos, porque para que Trump pueda llevar adelante una guerra en regla contra Irán, contra el pueblo palestino y, en perspectiva, contra China y contra Rusia, necesita doblegar al pueblo norteamericano. Y ahí enfrenta una resistencia importante. Estados Unidos, el 1 de mayo siempre es interesante porque Estados Unidos es la cuna del 1 de mayo. Pero no festejan. No festejan. El 1 de mayo en Estados Unidos, ¿por qué la cuna? Porque el 1 de mayo se celebra porque fue el asesinato de obreros en 1886 en Chicago. Y hay un congreso internacionalista en 1889 que va a fijar que el 1 de mayo de 1890 tiene que haber marchas en todo el mundo. Y Estados Unidos, el 1 de mayo considerado subversivo, y crean un día del trabajo en septiembre, separado del 1 de mayo. Incluso en su momento un gobierno de Eisenhower lo declara el día patriótico en oposición a la Unión Soviética, y no se puede celebrar. Pero esta vez va a haber marchas el 1 de mayo en Estados Unidos. Va a haber marchas en diferentes puntos. Y eso habla de la debilidad del gobierno norteamericano y que por lo tanto eso impacta en Argentina de una manera muy clara. Y tenemos aparte a Milei tratando de zafar de su momento de crisis, yendo a Israel a apoyar abiertamente el genocidio del pueblo palestino. Entonces, para nosotros el 1 de mayo es una lucha contra Milei, pero también contra la guerra imperialista. Estas son las banderas fundamentales que hacemos. Y es una clara delimitación con la oposición peronista de Argentina, que no solamente no quiere llevar adelante una campaña para que se vaya Milei, y mucho menos una campaña para apoyar las luchas populares contra Milei hasta el final, que derroten la reforma laboral, que derroten el ajuste salarial, que derroten los despidos, porque ese peronismo quiere ser la expresión de la burguesía opositora, entonces no va a llevar adelante una lucha contra esos reclamos que la burguesía defiende, sino que tampoco dice nada ese peronismo frente al genocidio palestino. No dice nada casi frente a la guerra de Irán. No hemos escuchado, por ejemplo, de Cristina Fernández de Kirchner ninguna manifestación al respecto. Entonces son banderas fundamentales de la izquierda en Argentina. Nosotros entendemos que para que el Frente de Izquierda cumpla el papel que está llamado a asumir en Argentina, tiene que hacer un 1 de mayo o unitario en Plaza de Mayo. Por eso insistimos tanto y hemos debatido tanto para que esto ocurra. Tuvimos un problema porque los compañeros del MST, los compañeros de Izquierda Socialista, estuvieron de entrada de acuerdo con nosotros. No es que tuvimos que convencerlos, quiero ser claro. Hubo un acuerdo de los tres partidos en ir en esa dirección. Y ojo, que tenemos divergencias.
Hemos tenido divergencias de muchos tipos con los compañeros de la izquierda socialista y del MST. Pero tuvimos un punto en común, que incluso esas divergencias que existen y que no las ocultamos puedan expresarse de una manera fraternal en los discursos que va a haber el 1 de mayo. Porque aparte no es un 1 de mayo un documento único donde se buscan fórmulas literarias para limar divergencias. No, cada partido va a poder expresarse de una manera abierta. Y eso, lamentablemente, los compañeros del PTC no quisieron hacerlo. Y han armado un acto separado, un acto divisionista en el microestadio de Ferro, donde, si bien no lo dicen abiertamente, el hecho de que se ponga como eje exclusivo de convocatoria una figura electoral, el acto cobra un sentido electoral. Y es un gran error. Falta muchísimo para las elecciones. Falta más de 1 año y pico. Y el problema es derrotar a Milei ahora. Porque si a Milei no lo derrotamos ahora, nosotros no podemos excluir ninguna variante. Por ejemplo, que Milei lleve adelante su ataque contra las masas, y si lo logra llevar adelante, cobra otra vez un resultado positivo para las elecciones que vienen. No se puede pensar que ya Milei está terminado, sería un error. Y además, incluso aunque Milei esté terminado, el problema no es que se vaya a Milei para que venga una salida peronista, sino que hay que hacer acá es justamente construir una alternativa a los trabajadores. Nuestra bandera no es la naranja, nuestra bandera es la roja. Es importante eso. Nosotros no tenemos una alternativa distinta a un gobierno de los trabajadores. Y los 1 de mayo se requiere eso. Y eso hay que pelearlo, como lo pelea Chacho Coudet todos los días. Pasadísimo el desafío. Pasadísimo el desafío. Ahora, corre un riesgo el 1 de mayo. A ver. Siempre para mí. Una visión medio nostálgica del pasado, que tiene, yo creo que la tiene. De hecho, vos recuperaste un sentido histórico y le diste fuerza. Pero bueno, es algo que si queda en un acto conmemorativo pierde fuerza. Tiene que ser actualizar esa pelea que dio origen a los desafíos de hoy. Y me parece que en eso tenemos que poner nuestros esfuerzos. Esa es al menos mi primera impresión. Ahora después iremos al debate más puntual de la izquierda, ¿no? Pero, sí, pero me parece que eso... Incluso los reclamos de ese primer acto del 1 de mayo, que fue en 1890, que a mí siempre me parece importante destacar que Argentina fue uno de los países que hizo ese primer acto de 1890, que se hizo principalmente en Estados Unidos y en países de Europa. Argentina fue uno de los países... Hubo 3 actos. Que hizo, sí. Historiadora, una historiadora, comunicador social. En efecto. Pero para otra cosa. Peito mercantil. Yo le hago la pregunta. Tomo los desafíos. Tomo los 3 actos. No me acuerdo. Argentina fue uno, eso sí. Hubo 3 en Argentina, que decir. No, bueno, 11. O 3 en Argentina, que decir. ¿En Recoleta? Sí. En Recoleta. Se llamaba el Prado Español. El Prado. Sí. ¿En la Plaza del Congreso? No. Prado Español, yo creo que fue Prado Español, que es Recoleta. Sí, ese sí. Otro en Bahía Blanca. Les mandamos un saludo a los compañeros de Bahía Blanca. Y creo que otro en Rosario. Ok, está bien. No, yo el de Recoleta lo sabía. Me expongo a si está mal, busquen ahí. No pasa nada. No, yo lo que quería plantear es que... Habla de que nos escuchan si alguien está nos bien lo que corrige. dice Santi, que siempre en las fechas conmemorativas, como por ejemplo nosotros siempre damos una batalla el 24 de marzo, siempre hay un riesgo en quedarse solamente en conmemorar, y nosotros desde el Partido Obrero siempre intentamos darle una impronta de conectarlo con las luchas actuales. Si uno piensa en ese 1 de mayo, ¿no? Ese inicial 1 de mayo, y los mártires de Chicago que luchaban por las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de esparcimiento, hoy está totalmente vigente ese planteo. Hoy prácticamente nadie trabaja 8 horas. No, la reforma laboral estableció de 12 horas. Exacto. Es decir, que incluso si uno solo lo hace conmemorativamente, estamos en un momento de tal retroceso de las condiciones de trabajo, de las luchas obreras, de los derechos laborales que hemos conquistado, que solo conmemorativamente incluso sigue siendo un acto combativo y de lucha contra la reforma laboral, contra el gobierno de Milei. Sí, pero hay que agregar que en 1886, cuando fue la huelga por las 8 horas, el desarrollo de las fuerzas productivas era absolutamente inferior si uno lo compara con lo de ahora. Entonces también da cuenta, si vos laburás más que antes, de cuánto se apropia la burguesía del trabajo no retribuido al obrero, porque el mismo obrero es mucho mayor. En cantidad en esas horas de trabajo produce una riqueza inmensamente mayor a la que producía en el pasado, ¿no? Sí, sí. Y eso entonces reclamo de 8 horas y te dice, esto es modernización. O sea, las 8 horas sería lo viejo y lo nuevo laburar 12 horas. Claro. Es una locura.
Y eso, el peronismo, digo, yendo a los espacios políticos, que vos decías la estatización y hacías alusión al acto de los imberbes del 74. Claro. Pasó de la estatización del 1 de mayo a casi la nada, porque hay un plenario, creo, de un sector de la burocracia sindical, del FRESU, pero después habrá tweets, pero no mucho más. Hace una marcha del 30 la CGT. Sí. Que acá no estamos tocando de lo intrascendente que es. Claro, sí. Una misa me soplan acá. No, es una misa y después está la marcha. Bueno. Pero me refiero, nadie la tiene en cuenta. Ningún sector que estaba luchando tiene eso como horizonte. Claro, no está diciendo voy al de la CGT o voy al de el Frente Izquierda. Voy a decir una frase que nunca se dijo. Es un saludo a la bandera. Sí, sería algo así. Es que los tipos tienen la línea de que la salida es política y no sindical. Uno la escucha y dice, mira, qué bueno. Qué elevado. Claro. ¿Cómo se traduce eso? Hay que esperar el año que viene. Y están firmando las paritarias, por ejemplo, esta de 1,5. ¿Cuántos quién da la universidad? ¿Dijiste? Dije 1,7. 1,7, sí. Bueno, pero no lo firma nadie. El gobierno lo impone porque. Lo impone de facto. Porque como es parte patronal, digamos, sí. Moyano la firmó. Moyano firmó esa paritaria. Sí. O sea, no es que se le impone la patronal camionera, Moyano da consentimiento. Entonces la burocracia está completamente entregada en este cuadro, y cuando te dicen que la salida es política, es que tenemos que esperar a las elecciones, y mientras tanto que Milei haga lo que tenga que hacer, y se está armando, porque la reunión de Macri con Pablo Roca sí. Es interesante, porque el tipo está diciendo, bueno, tenemos que armar una especie de mileísmo sin Milei, con un poco de buenos modales y un poco de devaluación monetaria, digamos, ¿no? O sea, un poco y un poco. Esa es la línea. Entonces, mantenerlo. Falleció un politólogo recién. Claro. A partir de la definición de Gabriel, falleció un politólogo. No, bueno, sí. Es eso. Y Kicillof está más o menos en la misma. Kicillof, el tipo que se reunió con Massot. Sí, pero también están en la idea que menos Milei, todos. Claro. Entonces, por ejemplo, ¿Larreta dónde está? ¿Va con Macri o va con Kicillof? Pareciera que va con Kicillof, ¿no? ¿Va con Kicillof? Bueno, es lo que dijo el otro día Natanson. Que fue a Futurock y dijo, para mí el candidato, el ministro de Economía de Kicillof, que es el que dijo lo de Astori antes, es el director de Le Monde Diplomatique, dijo, para mí el ministro de Economía de Kicillof tendría que ser Horacio Rodríguez Larreta y tendrían que anunciarlo. No, y no sonó tan loco, o sea, para ese mundo, ¿no? Por supuesto, y ni siquiera para nosotros, porque no sería tan loco, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué sería tan loco? Si en definitiva hay... Pero igual es interesante ahí que los tipos hacen una campaña diciendo, che, hagamos que la izquierda venga. Claro. Pero en realidad la línea dominante es hacia la derecha del peronismo, no hacia la izquierda. O sea, la línea dominante del peronismo es, hagamos un frente con todos los que salen de Milei. Entonces vamos a buscar a Larreta, vamos a buscar a Massot, vamos a buscar a Pichetto, vamos a buscar a Moreno. Y le hacemos un guiño a la izquierda. Y ellos están buscando explotar algo que estamos discutiendo en el Congreso del Partido Obrero, quizá el próximo programa hay que darle más bola al Congreso nuestro, que es que la izquierda ha ganado un prestigio, pero lo ha hecho fundamentalmente sobre la base de destacarse de la lucha contra Milei. Y el peronismo gana un desprestigio justamente en mostrar su inconsistencia en la lucha contra Milei. Entonces, ahora cuando vienen las elecciones, ¿qué te dicen ellos? Bueno, vos seas muy luchador contra Milei, pero si vos que estás contra Milei en las elecciones, hagamos un frente contra Milei todos juntos. Si vos separás, sos pro Milei. Que aparte implica venía atrás mío, ¿no? Aparte, claro. Ese es el concepto. Pero a la vez, como vos decís, ese llamado a nosotros, más allá de que se giro a la derecha con un guiño a la izquierda, ese llamado a nosotros de lo que habla es de un reconocimiento a que tenemos un reconocimiento. Lógico. En la lucha contra Milei. Pero también tenemos una debilidad. Eso que para mí... Yo se puse un artículo que está en Prensa Obrera sobre el debate del Congreso. ¿Cuál es la debilidad? Es que el reconocimiento que crece en la izquierda no tiene todavía una base programática lo suficientemente sólida. Entonces, ellos pueden decirte, escuchame, ¿cómo le sacamos ese reconocimiento a la izquierda? Bueno, presionémoslo de quien divide contra Milei. Claro, sí. Y una parte de la gente va a decir, che, bueno, sí, ¿por qué no van todos juntos? Me gusta la izquierda y quieren que estemos como una especie de garantía o contrapeso a los pichetos. O sea, quieren que estemos todos juntos. Como un contralor. Claro, entonces bueno. Una lavada de cara sería, sí. No, la gente que lo piensa honestamente. La gente que lo piensa honestamente. Perdón, también lo entendí de otra forma. Te dice, mira, ustedes así ustedes son garantía de que esto no termine como Alberto Fernández. Claro. Si ustedes están presentes, vamos a hacer, por ejemplo, viene Vicentín y no sé qué corno se hará con Vicentín. Si no están ustedes, se hace lo contrario. Entonces, hay una presión frente populista a la base.
que es importante reconocerla para ver cómo lo vamos a enfrentar. Cuando digo frente populista, es un lenguaje medio trosco, pero bueno, somos trosco, que es de colaboración de clase. Claro. Entonces tenemos que enfrentarlo con una batalla programática. Entonces es importante el 1 de mayo para esa batalla programática. Ahora, vos que hiciste alusión a cierto operativo vinculado a Miriam Bregman, que surgió en las redes sociales, ¿hacés un vínculo entre que ese operativo y que nuestros compañeros del PTS hayan decidido hacer un acto solos? Yo creo que hay algo de eso. Yo creo que hay algo de una idea de una proyección electoral que va a permitir un crecimiento. Pero si uno pone tanto énfasis en una persona, es un problema, porque finalmente, más allá del planteo de esa propia persona, y que si tiene ese reconocimiento, tendrá sus méritos para tenerlo, formalmente es electoral. Porque todo el mundo lo lee en clave electoral. Claro, sí. Centrarlo en una persona y no en un proyecto, en un programa. En una organización. Sí. Entonces es un defecto muy grande. Uno, si ese defecto ya está, y no es culpa a veces de los que lo tienen, porque hoy se vive en clave electoral, sabiendo que existe, vos tenés que enfatizar lo contrario para superarlo. No reforzarlo, claro. Sí. Entonces, no venir todos juntos a 1 de mayo, a la Plaza de Mayo, donde no había un problema de cartel, porque, seamos claros, nadie hubiese cuestionado que, por ejemplo, Miriam Bregman será que cierre el acto 1 de mayo. No estaba en cuestión ese hecho, si fuera candidata a presidenta del Frente de Izquierda. No estaba en cuestión. Es decir, que han elegido eso, incluso, digo, se pelean por cartel. No hubo una pelea. No. Creo que no hubo ningún debate en relación a un rol puntual. No, ni siquiera se discutió. Claro. Porque dijeron no queremos. Y quiero destacar lo siguiente nada más y pasamos a otro punto. Hay mucho apoyo al acto en Plaza de Mayo. Por ejemplo, los compañeros de Viento del Pueblo vienen al acto nuestro y van a hablar. Los que son del Frente de Izquierda y no son de ninguno de los partidos vienen todos a Plaza de Mayo. Lo están diciendo. Los que no son de un partido específico. Me parece mal, porque aparte, en Plaza de Mayo, en acto unitario, vos convocás al pueblo a que venga, no es tu acto para vos mismo. Es un acto abierto y ocupás el centro del poder político de Argentina, que es la Plaza de Mayo. Bueno, tenemos que pasar de punto. Vamos a ir al informe de Santi sobre Dante Ebel, el señor, pastor. El pastor. Él dice que no es pastor. No sé. Hago una consulta acá a la mesa. ¿Tienen algunos traumas? Pasan esas cosas, todos ¿no? Tenemos traumas. Todos tenemos, ¿Solano? Yo sí que te hago la de Ramón Díaz. Yo no, chaval. Bueno, ¿sabes que yo Solano sí también tiene traumas. Tengo, bueno, algún día los descubriremos. Yo tuve que volver quería volver a una definición precisa sobre un tema y tuve que volver a la única materia de la universidad que reprobé. La reprobé 3 veces. Fue medio un trauma, Campolongo. Fuerte declaraciones. ¿Lo conozco? Sí, seguro que lo conocí. ¿Cómo te vas a reprobar con Campolongo? No, lo más difícil. ¿Es difícil? Sí, todos reprobamos. Medio que es como un... Como que está en los pasillos, lógico. Yo nunca probé una, así que... ¿No te sí, las promocioné todas. Promocionó todas, me lo dijo aproximadamente 150 millones de veces en estos 25 años. Pero quería volver a esa materia porque ahí aprendí, es algo que igual se sabe en la jerga, pero la definición técnica de operación de prensa. Que es intervenciones en el campo mediático con el objetivo de instalar, modificar o direccionar la agenda pública. Y lo que se vio con Dante Ebel esta semana es una operación de prensa, por momentos hasta burda. ¿En qué sentido burda? Bueno, viene un tipo determinado, instalado por no sabemos quién como candidato a presidente, y sale en América 24, Gelatina, Urbana, Mitre, Infobae, tiene notas en la mayoría de los portales. Es algo extraño porque él es un tipo muy masivo en un nicho, vinculado a la religión, al coach, a la superación moral y personal, pero por muchos no es conocido. De hecho, soy honesto, yo no lo conocía hasta que lo empecé a investigar. ¿Canal 13? Sí. Él nace, vamos a su historia y luego vamos a su pensamiento político. Él nace en Billinghurst en 1968. Él dice que no es pastor. Ahora, antes decía que sí era pastor. Pero ¿qué lo que hace para ser pastor igual? Él dice que se necesitan determinados estudios que él no tiene, pero se viralizó un video hace poco que es yo nací y moriré pastor, o sea, es medio una contradicción. Él lo que se dedica es a hacer conferencias, shows. Nació y va a morir, todavía no murió. Todavía no murió. Coach, igualmente, esto que le voy a decir, le juro que es en serio. ¿Saben cómo él se califica, por ejemplo, en un aeropuerto cuando le ponen profesión? Él dice artista. Le dice artista.
Él se describe de esa manera. Lo cual empieza a configurar algo que podríamos denominar como chanta, ¿no? Un poquito. Pero bueno. No contra los artistas igual, acá. No contra los... aparte me van a matar, sí. Pero contra el que se autodenomina de esa forma. Y no es un artista. Y no lo es, claro. Eso es un artista del engaño. Eso es alguien que hace un ladri, ¿no? Pero él inicia primero como dibujante. En el 91 tiene su primer programa de radio, en una radio local de Munro. Y a partir de ahí, sí, empieza a tener una ascendente. En el conurbano bonaerense, sobre todo. O sea, primero en su zona, luego se extiende. Y empieza a ser conductor de televisión. Y salta a la fama en algo que se llama el superclásico, que él llamó el superclásico de la juventud, que son grandes shows para jóvenes interesados en la religión. Él en general es calificado como evangélico, pero él en la entrevista esta que hizo con Novarecio, él dice que él tiene fe cristiana más amplia, que incluye a los evangélicos, pero que no se limita a eso. Y en eso, eso es un chanta. Es un chanta en todo. Pero yo intento mantener seriedad en la columna que quiero que haga, ¿no? Es difícil, pero intento mantenerlo. Bueno, entonces, en un momento, él llena... No, pero le va muy bien llenando estadios, eso sí. En Vélez junta 50.000 personas. Y en un momento, hay particularmente un show en el 96, en donde él dice que fue casualidad, otros lo acusan de que estuvo armado. Estaba Palito Ortega, y Palito Ortega se subió al escenario, y bueno, sale en crónica algo así como Gran Asamblea de los Evangelistas, está Palito Ortega, y sale otra nota en crónica, dice El Pastor de los Jóvenes, y el tipo ahí directamente salta a la fama. Yo, es medio insalubre lo que armar esta columna, yo me escuché una parte, no puedo aguantar mucho más, pero escuché una parte del superclásico de la juventud del 2011 en el Estadio Único. Está Montaner, que en un momento canta, bueno, hay cosas así. Y él tiene un discurso muy de cierta esperanza en que la vida puede ser peor. Es medio raro, pero es así. O sea, por ejemplo, en un momento dice: a usted, señora, que tiene un hijo en silla de ruedas, le digo, vaya al hospital de niños. Ahí verá incluso una realidad más cruel, ¿no? Y es como que te va llevando... Es la resignación total. Es la resignación total. Entonces, y te va llevando a algo que no puede... donde como algo puede ser peor, él considera que, bueno... No te quejes. Claro, no molestes, digamos. Básicamente, perdón, se me entendió la hoja, me va a matar Iván seguramente con la mirada, pero no pasa nada. Okay. Bueno, ese mucho éxito lo lleva a decir... mala fama, Ivo. El éxito lógicamente es plata también, ¿no? Entonces en un momento dice, me cansé de que la Argentina sea un país sin previsión para los empresarios, entonces toma la decisión toma esa gente, que es irse a vivir a California. Él desde 2009 vive en California, hasta hoy. O sea, a la Argentina vino una semana y ahora volvió a vivir a Estados Unidos. En California, pero a tal punto que, por ejemplo, el año pasado él condujo un programa en Radio 10. ¿Desde California? Desde California, sí, desde California. Él tiene ahora vamos a ver bien cómo, pero él tiene un estudio propio, graba y bueno, se reproduce acá con algunas técnicas que no son muy difíciles. Él acá condujo programa de televisión en Canal 9, Canal 13, y allá salió en la CNN, por ejemplo. Es decir, es un tipo que tomó una trascendencia significativa. Y hace poco, en 2022... compró el River Arena, que es un estadio propio, para hacer las conferencias. El estadio, para que te des una idea, tiene 4 pisos de estacionamiento. O sea, es fenomenal. ¿Salía eso? Muchísima plata. No sé, bueno, pero él dice, no hay dicotomía entre espiritualidad y dinero. Y no, si está lleno de plata. De hecho, él planteó en una de las entrevistas que dio hace poco, $47,5 millones en donaciones, dio él desde California. Así que imagínense la plata que ganó. ¿De la Ferrari o no? Sí, tiene un jet privado. Claro, él, no, pero además dice, me apareció esta Ferrari, Dios me proveyó la Ferrari. No, pero te dijo que el auto de atrás. ¿Lo vieron eso? No. Bueno, pero sí, que el auto no era eso. Bueno, pero él dijo en su primera conferencia que da en el River Church, dice, Dios nos prometió una arena propio, ¿no? Todo un discurso así, de ese tipo. La cuestión es que el tipo, entre varios de sus shows, en 2022 él dice que fue casual, él dice que estaba entre 2 shows, ¿Danterapia o Presidente? Y bueno, eligieron Presidente. Entonces el tipo simula ser presidente, bueno, tiene cosas de ese tipo. Casualidad o no, hace poco, 2 personas, que no sé si podríamos llamar armadores políticos, pero para que la columna tenga seriedad, démosle ese rótulo. Juan Pablo Brey, que es el secretario general del Sindicato de Aeronavegantes, y
Casieles, Eugenio Casieles, que es ex legislador y es uno de los dos, junto con Ramiro Marra, uno de los dos armadores de Javier Milei. Es decir, uno de los primeros financistas para la campaña de Milei en 2021, que es la primera en la que él se presenta. Y ellos hicieron un armado que es Consolidación Argentina, en donde lo impulsan a él como candidato. ¿Qué es Consolidación Argentina? Bueno, Goebbels dice, me representan todos los sectores. Y él dice textual, y esto es muy... a esto sí le doy, porque buscar definiciones políticas a él fue todos difícil. Los votos dejan bien. Él dice, libertarios arrepentidos o no, eso es fuerte. O no. También me representa. Todos no. es todos. Y él dice puntual, dice, UCR, vieja UCD, PJ y PRO. Lo cual hay un punto ahí. Bueno, o sea, hay una definición. Estamos los trotskistas. Bueno, sí, de hecho en un momento Pedro Rosenblatt le pregunta por la izquierda trotskista, el medio no responde nada, ¿no? Rosenblatt, como la mayoría de las preguntas que le hacen. Bueno, y ahí vamos a eso. Él tuvo dos, además de un raíz de entrevistas en varios medios, tuvo dos reuniones políticas. Una con Yarlora, gobernador de Córdoba, en donde, según José Maldonado de Letra P, que hizo una buena investigación sobre su gira, dice que discutieron dos cosas. Primero, que la fundación de Goebbels puede entrar a Córdoba. Y Yarlora le dice, veo con buenos ojos que te presente porque nosotros nos viene bien un armado nacional que no tenemos por esto del cordobesismo o del PJ cordobés. ¿Cómo definió a Yarlora? Goebbels, tipo macanudo abierto, ¿no? Bueno, después se reúne con dirigentes sindicales de la CGT. ¿Cómo los define Goebbels? Les dije que me digan lo que ellos sentían. Y no dijo que es lo que ellos sentían. Pero Jorge Solá... Es realmente un artista. Es realmente un artista. Un artista del verso. Jorge Solá, Cristian Jerónimo, Andrés Rodríguez, dos del triunvirato de la CGT. Andrés Rodríguez, estuvo Graciela Camaño en la reunión, así como dato de no importancia, pero... Y vamos al pensamiento político. Acá hay algo, el periodista Sebastián Lacunza, en Diario Ar, que escribió también una muy buena nota sobre él que recomiendo. Citó un informe de la sastrería, que es como una agencia que hace informes políticos sobre candidatos, comunicación política y demás. Lo define como el posible candidato de los ninguno. ¿Por qué los ninguno? Bueno, porque en adhesión política, según ellos, hay un 28% de la gente que no tiene ninguna. Y dice, no me representa a nadie. Yo creo que podría ser un muy buen candidato de los ninguno, porque como nunca dice nada, realmente podría reflejar eso. Por ejemplo, Milei. No lo sé, no lo juzgaría. Yo soy de la vieja escuela, no se dicen malas palabras, pero no podría juzgarlo a él. El peronismo, los partidos tradicionales no van. Tu candidatura, hay que armar un equipo y ver qué pasa. Bueno, perfecto. Un plan económico serio. ¿Qué es un plan económico serio? Y acá hay 2-3 definiciones que no dicen mucho, pero bueno, fue lo que pude sacar. Dice, lo importante es el metro cuadrado de la gente. ¿Qué quiere decir el metro cuadrado de la gente? Él dice, la gente está preocupada por llenar la heladera y después ve qué pasa en no sé qué estrecho de qué país del mundo, ¿no? Supongo que habló del estrecho de Hormuz, sí. Supongo, pero entonces, lo cual es significativo para una persona que viaja en un jet privado, ¿no? O sea, él habla de la necesidad de la gente desde un jet privado. Y después él dice que es un ciudadano a pie y que se necesitan soluciones concretas, pero sin decirte cuáles son las soluciones concretas. Ariel Goldstein, periodista de Perfil, lo definió como... sociólogo que fue entrevistado por Perfil, dijo, él es de una derecha moral religiosa parecida a Bukele. ¿Cuál es la relación entre él y Bukele? Bueno, él estuvo en la asociación de Bukele. Claro, eso leí. Él oró, digamos, dio su discurso pastoral, claro, su bendición, a la asunción de Bukele. Y dijo en la asunción de Bukele, si ustedes obedecen el mandato que les he dado, serán mi pueblo favorito de la vida. Que es una frase de la Biblia o algo así. Perdón la falta de definición, pero es realmente muy difícil seguirle el hilo, ¿no? Ahora, sí, aparte, ¿no? Pero... eso es como todo el tiempo la corrección política de la nada. El tipo no te dice nada. Y bueno, intentan venderlo, me parece, Casieles y Brey como un outsider. Es como un outsider que no dice malas palabras, que es serio, que te dice todas palabras finas. Cosas del tipo, no estudié tanto como vos. Tuve como más outsider que Milei, que es el outsider. Sí, pero muy reaccionario ideológicamente. Vieron que le preguntan por el derecho al aborto, por el matrimonio igualitario. Bueno, y el tipo dice, ¿como Dante o como...? Claro. Como Dante no estoy de acuerdo. Como futuro presidente, no sé. No sé. Tremendamente sionista, además, por supuesto.
Sí, también. Sí. Todos los valores de la derecha que conocemos los tiene. Ahora, el tipo, por ejemplo, en un momento se define como industrialista, pero no queda claro cómo tendría un plan industrial. Por supuesto, si uno ve la plataforma de consolidación argentina, la cuestión de la policía y de todo lo que es represión, que él no le dice represión, le dice orden, pero está muy presente. Pero bueno, ¿viste? Es como esa frase que dice, si tiene cola, dice wow, es un perro. Bueno, si el tipo no dice nada, está en todos los canales, cae medio como con un plato volador, es medio un chante, sí. No hay mucha vuelta. Pero es un globo de ensayo ante la crisis de Milei, digamos. Sí. Sí, Milei fue un globo de ensayo que salió, que prosperó, digamos, y frente a este tipo, dice, bueno, capaz que armamos otro globo de ensayo. Creo que es eso, es un intento de llegar a ver si Milei cae, otro. Pasa que después de Milei, este muchacho ya es para... No, claro. Ya es demasiado globo de ensayo. Sí. Sí, uno no podría hacer pronósticos políticos. Aparte de eso implicaría un archivo determinado, ¿viste? Uno nunca sabe lo que puede pasar. Es muy... parece un sketch o un tráiler de la serie El Reino, que fue muy masiva en la Argentina en un momento. Con Diego Peretti y demás, en donde básicamente pasaba eso. En este caso sí evangélico claramente, un pastor llegaba a ser presidente y defendía como presidente los valores más reaccionarios que hay. Pero realmente uno intenta no caer en categorías así poco precisas, pero es realmente un ladrón. O sea, no, es muy difícil no definirlo con un academicismo más fuerte, ¿no? Para mí se notaba que es un chanta. Sí. Y me parece que quedó medio sí. Además, yo vi muchos videos de recortes en los cuales todo era pregunta, no sé, y hay que ver, y no sabría decirte, y... Entonces, porque Milei algo parecía un loco genuino. Para muchos, el tipo se enojaba, puteaba. No, aparte el tipo se enojaba, parecía alguien que no controlaba sus sentimientos, ¿viste? Como en eso fue un mérito de Milei para tener una empatía con la gente. Un tipo que puteaba. Este está todo... Sí, y que aparte era más... En su vida cotidiana tenía algo más. De hecho, lo que pasa con Adorni y su causa de corrupción es que es muy evidente que el tipo hace 6 años se quejaba en Twitter de las salchichas vencidas. Es decir, era un tipo que cobraba un sueldo común, como los que se cobran en este país, y hoy el tipo tiene ingresos que sería muy difícil justificar a partir del ingreso público, lo cual indica otras cosas. Bueno, y en eso ellos... me parece que lograron un mérito, que es empatizar eso con gente. Acá habla de la gente común y vive en Los Ángeles, o sea, vive en California. Es realmente muy difícil de... Yo te le pregunté y dice, bueno, me ofrecieron un cargo de ser jefe de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces el tipo no sabía que jefe de gobierno en la ciudad y que sos gobernador de la provincia. Claro. No le pegaba ni en los nombres. Ni siquiera sabían el cargo. Bueno, tenemos que pasar porque estamos ya en tiempo, como siempre. Sí, ¿no? el tiempo es tirano. Que nos gusta hablar. Bueno, vamos a hablar un poquito de este Peter Thiel que estuvo en Argentina y que se relaciona con temas internacionales, pero antes de eso contar un poquito de Pablo, que está en la flotilla, que el día de, creo que ayer, habían hecho un parate, habían salido de Barcelona, habían hecho un parate en Italia, salieron ya de Italia, se sumaron 20 barcos más, o sea, salieron 70 barcos de Barcelona, se sumaron más o menos 20 en Italia, son 90, y ahora la próxima parada sería Turquía, donde se sumarían más barcos. Yo, en el informe inicial que había dado de la flotilla, había dicho que la idea de esta flotilla era que ya es la más grande de la historia, pero que la idea era llegar más o menos a 100 barcos, y sabemos que Pablo cambió de barco, está ahora en un barco más grande, hay así como reorganizaciones de tripulación y etcétera. Así que bueno, vamos a esto de Palantir y Peter Thiel. Estuvo en Argentina y el jueves entró a la Casa Rosada. No entraron los periodistas a Casa Rosada, pero sí entró Peter Thiel, tuvo una reunión con Milei. ¿Quién es? Primero vamos a ver quién es, porque si no sabemos quién es, no tiene ningún valor su reunión y lo que hizo. Peter Thiel es el fundador de Palantir, y antes de fundar Palantir es uno de los fundadores de PayPal, esta empresa de movimientos... ¿cómo se dice? Digital de dinero por todo el mundo. El tipo es un mega millonario, estos de la calaña de Elon Musk, pero menos conocida su cara, menos conocido su nombre. Bueno, fundó esta empresa Palantir, que es una empresa que vende servicios a estados y a multinacionales, ¿no? A diferencia de PayPal, que es una empresa de servicios que usa la gente normal, esto solo para estados. Se fundó en 2003 y él la fundó, pero puso de CEO, o sea, a cargo de la empresa, a otra persona que vamos a hablar un poquito también, que se llama Alex Karp.
como CEO de esta Palantir. ¿Qué hace este Alex Karp? No, antes de ir a Palantir. Es importante porque es el padrino ideológico de J.D. Vance, que es el vicepresidente de Estados Unidos. Digo, para que se entienda esta gente de esta tecnocracia de Silicon Valley, ¿no? De todas estas empresas de tecnología. Bueno, hasta hace muy poquito, hace unos días, salió como un manifiesto de 22 puntos de Palantir, que más que un manifiesto nuevo, es como un resumen de un libro que sacó este Alex Karp, ¿no? Que dice cosas terribles este manifiesto. Es una empresa tecnológica, porque una empresa se da un manifiesto, ¿no? Uno podría decir, en primer lugar ya es medio raro, es un manifiesto, es una organización política, ¿no? Bueno, una empresa tecnológica saca un manifiesto, dice cosas como desde que hay culturas superiores a otras, dice que, por ejemplo, no lo dice el manifiesto, pero sí el libro de este tipo en el que se basa el manifiesto, que por ejemplo en Estados Unidos fue muy negativo el voto femenino y desliza la idea de que no tendrían que votar las mujeres. Dice cosas como que, por ejemplo... ¿Y dice por qué? Es pregunta. ¿Dice por qué? Bueno, tiene que ver con que en las últimas encuestas, en las últimas elecciones, claramente lo que se ve es que en Estados Unidos el voto femenino se inclina más hacia el Partido Demócrata, claro, y el voto masculino hacia el republicano y MAGA. Y acá pasa con su idea. Con Milei pasa algo parecido. Bueno, sí, es algo. Hay muchos estudios de que hay algo internacional con esto que tiene que ver. Que los hombres son unos pelotudos. Que los hombres. Básicamente. Bueno, yo no lo dije. No. Hay informes, estudios, ¿no? Y obviamente sí. Bueno, a ver, internacionalmente está sucediendo que las mujeres están más formadas a nivel universitario, hay más formación de las mujeres. Y bueno, más formación indica un voto menos choto, básicamente. Bueno, pero la idea principal de esta gente es que libertad y democracia no van de la mano, ¿no? Entonces, esta idea, justamente por eso, esta idea de Palantir y este Peter Thiel viene a Argentina. Ahora voy a contar un poco más de sus servicios, pero viene a Argentina, se va a instalar 2 meses, se compró una mansión ya en Argentina, se va a instalar 2 meses porque al parecer quiere ver cómo funciona el experimento Milei, que es el primer país libertario o anarcocapitalista del mundo. ¿Se compró una casa por 2 meses? Liberal libertario. Se mudó acá por 2 meses, se compró una mansión, sí. En Barrio Parque, cerca de Sus Jiménez. No sabía. Y de Mauricio, ¿o no? Sí, también. Sí. Bueno, se reunió con Milei y al parecer le ofreció gobernar le ofreció sus servicios para gobernar con datos cruzados para controlar a la ciudadanía. Bien, y esto acá, vamos a ver qué quiere decir esto. Bueno, para esta empresa Palantir ya es la que controla 26 reparticiones públicas de datos en Estados Unidos y es la que está metida con ICE, la agencia de inmigración, y esto ya todos se ha hablado acá en el programa, hemos visto imágenes estos de ICE yendo a buscar gente a diferentes lugares. Están, por ejemplo, usan los datos médicos de Medicare y los diferentes sistemas de salud para ir a buscar a la gente cuando va al hospital, por ejemplo, y secuestrarla y deportarla. Bueno, entonces le ofrece esto a Milei, ¿no? En un momento veníamos hablando, ¿no? Milei, en retroceso de su imagen, este tipo le ofrece empezar a cruzar datos de la ciudadanía para empezar a controlar a la ciudadanía a través de estos datos en una política, por supuesto, totalmente represiva. Y una de las cosas más importantes de Palantir es que es la empresa que está detrás de la IA que controla los bombardeos en los conflictos armados que hay en este momento en Medio Oriente. Hay una investigación muy interesante de una revista israelí-palestina, se llama Más 972, en el cual lo que dicen es que metieron todos los datos de los palestinos y ahora en segundos nada más dicen a dónde disparar, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo en el sistema de Palantir en Gaza se llama Lavender. Una de las cosas que... Pero con otras empresas habían tenido conflictos de inteligencia artificial. Bueno, el Pentágono, digamos. No sé a qué se está refiriendo, pero sí lo que sucedió que cuando esto lo empiezan a desarrollar, estaba metido Google y hubo una movida ahí única en la historia de trabajadores de Google que empezaron a manifestarse, empezaron a renunciar masivamente. Google se corre de esta sistema de inteligencia artificial y de vigilancia y ahí entra Palantir. Todo esto además es importante que lo tengamos en cuenta que no sucedió con Donald Trump. Todo esto tiene 20 años. Estuvo metido el gobierno de Obama, estuvo el gobierno de Biden, estuvo el gobierno anterior de Trump. Es decir, esto
volviendo, ¿no?, a lo que charlábamos la vez anterior y que lo nombró Gabriel también, esta idea de que hay unos locos que controlan el mundo y que es responsabilidad de ellos, no es así, son proyectos fundantes del imperialismo yanqui. Bien, pero lo que es muy interesante es que lo que dice ¿qué hace Israel con los bombardeos? Entonces dice, metieron a todo en información, entonces, bueno, más o menos la gente que estaba ligada a Hamas y a las organizaciones políticas. Ahí, entonces, bueno, si el tipo es un junior de Hamas, por así decirlo, alguien no importante, bueno, vamos a dispararle, podemos matar a esa persona y a 15 o 20 personas que estén a su alrededor. Y si el tipo es más importante, a más de 100. Esto es de 2023, de octubre de 2023 en adelante. Es decir que... La bestialidad. La bestialidad, o sea, el tipo tienen dónde vive esa persona, pum, le disparan en la casa. Y además, ¿por qué en la casa? Esto, bueno, esto creo que ya lo hablamos, pero una de las... ¿Por qué la casa no sé de dónde? Bueno, una de las cosas de este Lavender es un programa que se llama Where's Daddy? ¿Dónde está papá? Porque es mucho más fácil agarrar, supuestamente, a los militantes en la casa. Entonces, lo que hacen, porque durante el día se están moviendo en diferentes lugares, entonces ellos por un lado dicen, no, nosotros vamos a objetivos militares y nosotros tratamos de dejar de lado a los civiles, y por otro lado, ¿qué hacen? La inteligencia artificial dice, este tipo es... una vez agarró un volante Hamas, lo tengo registrado no sé dónde. Entonces, y el tipo vivía en tal lado. Entonces, de noche, en la casa, cuando el tipo llega a la casa, disparan y, bueno, si es un junior, podemos matar a 20, 30 personas, y si es un senior, alguien más importante, el rango va hasta 100 personas. Es decir, ese programa que decide esto, y además no hay nadie humano en el medio. Acá hay un debate que esto me parece de las cosas más interesantes, porque hay toda una movida, sobre todo en Estados Unidos, contra la IA. ¿No? Entonces, como que acá el problema es que no hay humanos tomando la decisión. Bueno, por empezar, hay humanos tomando la decisión de que no haya humanos tomando la decisión inmediata, ¿no? No es un problema solamente la IA, sino que está programado de esta manera, lo cual les permite después decir, no, bueno, fue un error de la IA. Y una cosa más, y ahora me gustaría saber la opinión de ustedes sobre este tema, porque cuando empezó el último conflicto con Irán, no sé si recuerdan, pero en febrero, lo primero que hizo Estados Unidos fue bombardear una escuela de niñas, matando a cientos de niñas. Bien, ¿qué es lo que pasó con eso? ¿Fue una decisión de la IA? Dicen, el sistema, no me acuerdo cómo se llama, tiene otro nombre, no me acuerdo cómo se llama, el sistema que usan en Irán, pero es todo más o menos lo mismo. Entonces dice, bueno, la IA, ¿qué pasa? Hace más de 10 años, donde estaba la escuela, era parte de un complejo de la Guardia Revolucionaria. Pero hace más de 10 años, incluso las imágenes satelitales muestran que está separado. Está separado. ¿No? Entonces, ¿qué dicen ellos? Bueno, fue la IA. Fue un error. El problema es que usaron la IA y que no había humanos. Que uno sí, ponele que puede ser eso. Pero igualmente, Estados Unidos le quiere disparar, quiere bombardear Irán igual. Suponete que no hubiera disparado a esa escuela de niñas. Y todo el tema, hay estudios de cuánta gente menos involucra usar estas IA. Porque antes, por ejemplo, dicen, no sé, en la guerra de Irak había 2.000 personas decidiendo cuáles eran los blancos a tirar. Y ahora eso se redujo a 20, por gracias a la IA. Entonces, bueno, está todo este debate de, por un lado, que se lavan las manos con la IA, pero por otro lado, no es solamente... Sí, ¿cómo se llama este ñato? Peter Thiel. ¿Se juntó con Caputo y estos? Sí, se había reunido antes, pero en esta reunión en la Casa Rosada, sí, no estuvo solo Milei. Porque los Caputo... Una reunión pues yo vi que estaba, me perdí un poco todo. Caputo maneja la CIDE. Santiago, ¿no? Santiago me refiero, sí. Entonces está el tema y aparece este Caputo como un tipo más ligado a un sector de la derecha republicana, ¿cómo se llama el otro? El que tiene los aviones, Escaturice, todo eso, que es lo que por el momento creo que recita que no lo eche Karina Milei. O sea, si el tipo sobrevive la disputa interna, es porque tiene una línea directa, en Estados Unidos... Sí. Con los servicios de inteligencia y con estas empresas, pero no me acuerdo cómo se llama una empresa que hubo una crisis importante, Anthropic. Que se llevó a Cloud. Claro, que no quería darle al Pentágono directamente todo su uso para la industria militar. Y en un momento Trump la amenazó públicamente. Es decir, los tipos quisieron resistir, posiblemente no por humanismo, también debe haber miedo a juicios posteriores, porque esto puede terminar en situaciones hoy difíciles de prever. Y estos tipos no, estos van a fondo
y se han convertido en grandes contratistas del Estado. Por eso no son, a diferencia de Milei, no son no son libertarios. Son estatistas. Sí, bueno, pero... Ideológica, pero en su manifiesto no son libertarios, porque los tipos son grandes contratistas del Estado. Tienen contrato con el Estado alemán, con el Estado, o sea, tienen algo... Bueno, ahí hay una contradicción, porque ellos sí dicen que son libertarios, y ellos sí dicen que el Estado no tiene que controlar, son más en favor de las corporaciones, pero hoy, como corporaciones, para tener ese poder, tienen que hacer acuerdo con el ¿Pero Estado. puede ser más el talón de hierro de Jack London? ¿Lo leyeron? No. ¿Ese libro? No. Un gran libro. De un Estado autoritario, así medio prefigurando el fascismo, digamos, ¿no? Sí, es muy fascista esto. Por pero eso es el Estado, sí. es una gran contratista del Estado y provee a muchos estados, también de la Unión Europea. Y yo lo que pude ver es que el tipo tiene ese planteo de un estatismo muy reaccionario, muy represivo, muy totalitario en términos del manejo social, ¿no? Sí, pero también hay otra cuestión, que lo dejo acá, lo podemos debatir porque tenemos que ir cerrando en otro momento, pero hay todo un sector de crítica a Peter Thiel, a Palantir, a todo esto, desde un sector de la izquierda, de la centroizquierda, que dicen, bueno, el problema es que estos datos, que esto lo haga una empresa y no el Estado. Como un embellecimiento también del Estado. Dice, nosotros, un Estado capitalista, primero que son estados capitalistas. No, son los intereses aparte. Hay que ver qué intereses defiende. Claro. Son paraestatales. Esto es un paraestatal, porque el nivel que tiene de. Claro, pero tampoco, si fuera el Estado. Sí, lógico. Si fuera el Estado el que tiene todo esto, y nos caga matando igual. Aparte, volviendo, ¿quién hace la guerra contra Irán? Claro. O sea, un Estado imperialista en este caso. Las guerras son estados. Sí, son estados, sí. Claro, o sea, están estas dos cosas. Por un lado, que se quiere desligar, por momentos, desligar responsabilidades para culpar a la IA, pero primero que ellos hicieron la IA, ellos hicieron este contrato, ellos contrataron a esta empresa, y esta idea de que, bueno, no, si lo hace el Estado está bien, esta idea idealizada, que muchas veces nosotros tenemos esos debates. Dentro de la izquierda, con sectores de la centroizquierda, lo estatal es bueno, lo privado es malo. Bueno, si el Estado capitalista, a veces es cosa, la policía es estatal y nos caga a palazo a los jubilados todos los miércoles. Así que bueno, esto es a seguirlo, a tener en cuenta porque... No odiamos lo suficiente a Peter Thiel. No odiamos lo suficiente a Peter Thiel, a Palantir, a Netanyahu, a Israel y a Donald Trump, qué sé yo, a todo el mundo. Bueno, y si hacemos una movilización contra Peter Thiel, se puede saludar a Susana Jiménez. Solano quiere saludar a Susana Jiménez. Sí, este me parece un alto... Sí, no, o sea, los medios dicen una mansión, yo no sabía dónde, pero bueno, millones. Sí, es en Barrio Parque. Barrio Parques. Sí. ¿Dónde es Barrio Parque? Barrio Parques es donde estaba vieja TV, la TV pública. Ahí es al costadito. De Figueroa Corta para De Figueroa Corta para Bien. Bueno, tenemos que cerrar, vamos a ir a los premios. Los premios. Primero los nominados. Uno importante, sí, lo meto acá, y es Casanelo y Policita. O sea, los dos, juez y fiscal, que han recrudecido la campaña de persecución contra el pueblo obrero. Es un tema, vean el artículo de Prensa Obrera de Juan García. Es importante, ha tomado una medida donde, por un lado, intentan convocar como imputados y futuros procesados a más compañeros. Muchos de ellos yo los conozco, son compañeras grandes militantes de base, los barrios más pobres. Es terrible. Y además modificar las carátulas contra los compañeros que ya estaban procesados con carátulas todavía más gravosas. Así que vamos a tener que hacer una fuerte campaña, redoblar la campaña, porque en un momento de semejante nivel de crisis social, los tipos quieren ir más a fondo y ataque el movimiento piquetero, ¿no? Así que bueno, Casanelo, Policita, nominados. Juntos, como un combo. Como un combo. Bien, yo, por supuesto, voy a nominar a Peter Thiel, que es el señor de la guerra a nivel internacional. Bueno, por lo que dije antes. Por ¿no? vos ya, dilo. A Dante. Y Dante, una cosa, por Dante, favor. para que Dante, bueno. Apellido, quedó, bueno, pero yo me estoy metiendo en el. Se está encariñando con el personaje. No, a Dante Gebel, a quien le digo que la próxima venga a discutir acá, ya que tanto medio, que venga a discutir acá, y sobre todo, que diga algo. Ya ni siquiera, claro, una definición. Una puntual, así lo puedo jugar por definiciones concretas. Sí. Bueno. ¿Y a quién nominamos? Yo creo que más allá de que este Peter Thiel se merece más de 14 que se merece toneladas y toneladas mundiales de piedra, creo que particularmente, claro, es muy grave. Con la carta judicial. Sí, muy grave la persecución a nuestros compañeros. Bueno, pueden pasar por acá así que a buscar las 14. 14. 7 y 7 podemos dividir.
Y suscríbanse. Sí, repetimos, volvemos a decir que sí, es muy importante para poder seguir haciendo este programa, para poder seguir sacando notas. Estas camaditas son nuevas. No toco. Te acaban de decir no la toques. No la toque. Así que. Bueno, es muy importante la suscripción para bancar al periodismo de otra clase, periodismo independiente que hacemos en Prensa Obrera. Así que los invitamos a todos y a todas a suscribirse a Y Prensa bueno, y Obrera. compartan, pongan la campanita esa, esta historia. Ponga me gusta, a ver si alguna vez nos escucha el Chacho Godet. No, una Bueno, cosa, Chacho. No, y el viernes, 15 horas, Plaza de Mayo. Plaza de Mayo. Y todas las plazas del país donde haya actos de frente de izquierda. Exacto. Bueno. Chau, nos chau. vemos. Gracias. Adiós.